En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Queridos hermanos y hermanas, el Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Aleluya, aleluya. Con gran alegría y entusiasmo para alimentarnos de la palabra, para adorar a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Agradecemos a Dios Padre por el don de la vida, por su Hijo Jesucristo que padeció y resucitó para darnos vida, y el Espíritu Santo. Muy agradecido también con ustedes, queridos hermanos y hermanas, que continúan escuchando la reflexión del día, el Evangelio del día, para que continúen compartiéndolo. También me encuentro allí en TikTok como @Jorge HDZ1515, y estoy pues en lo que es el short de YouTube también, pero también está la reflexión completa para que la escuchen en el mismo canal de YouTube, para que así de esta manera, queridos hermanos y hermanas, podamos todos como comunidad, como hijos de Dios, compartir a todas las personas. Lo mínimo que puedes hacer de todo corazón, te lo agradezco, es que compartas a todos tus contactos, a toda persona, la reflexión del Evangelio del día, para alimentarnos de la palabra de Dios, ir aprendiendo, ir alimentándonos y escuchando y reflexionando el Evangelio, la reflexión del día, y de esta manera podamos también nosotros adorar a Dios Padre todos como comunidad. Muy agradecido nuevamente. Queridos hermanos y hermanas, antes de comenzar entonces, el Evangelio está tomado de San Mateo capítulo 28, versículo 8 al 15. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: No tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron a dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: Digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, antes de comenzar entonces la meditación del Evangelio, es importante porque estamos entonces de este tiempo de alegría, de resurrección, y la primera lectura también para meditar un poquito está tomada. Todo este tiempo escucharemos los hechos de los apóstoles hasta el día de Pentecostés, es decir, por 50 días, desde el día de la resurrección. Y entonces hoy en día la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 y 22 al 33, es interesante cómo mismo Pedro entonces sale al encuentro con los 11 ante la multitud y levanta la voz y les dice: Israelitas, escúchenme, Jesús el Nazareno fue un hombre acreditado. Y así sucesivamente. ¿Quién fue Jesús? Pues vemos que Jesús hizo prodigios, milagros y tantas señales realizó en medio de ellos. Y es así como Dios mismo acreditó a Jesús como conforme a lo previsto, asociado por Dios. Jesús fue entregado, incluso dice San Pedro, ustedes utilizaron a los paganos para clavar la cruz. Y es interesante, querido hermano y hermana, porque precisamente en esta lectura, para ir meditando antes de entrar en el Evangelio, él mismo dice: hermanos, hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El profeta David murió y lo enterraron, y su cuerpo se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, sabemos Jesucristo, vamos, es la descendencia, vemos que es, pues sabemos ya San José, pues es su padre adoptivo, vamos, Jesucristo mismo, cómo nos está hablando San Pedro, de los hechos de los apóstoles, cómo Dios mismo, pues, que Jesús, Dios lo resucitó de entre los muertos,
Y dice San Pedro, nosotros somos testigos de todo esto. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió el del Padre el Espíritu Santo, del Espíritu Santo prometido a él y a los que comunicamos, como ustedes lo están viendo y oyendo. ¿Cómo es que mismo Dios le regala entonces también a ellos este mensaje para comunicarlo a ellos y a nosotros, a ti y a mí hoy en día? Porque mismo Dios que había prometido el Espíritu Santo, los apóstoles, los discípulos también, para no quedarse huérfanos, es mismo San Pedro sale al encuentro y comunica esto a la comunidad. Por eso también te lo comunica a ti y a mí con esa gran alegría. Por eso también el Salmos 15 nos invita también que a que nosotros protégeme, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. ¿Cómo no estar agradecidos, queridos hermanos y hermanas? Bendecir al Señor que me aconseja hasta de noche, me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Cuando tú y yo caminamos con el Señor, no podremos tropezar, pero si no vamos con el Señor, pues vamos a caer. Pero es interesante entonces también lo que es, querido hermano y hermana, antes de entrar también en el Evangelio, lo que es la secuencia, es interesante, la octava que llamamos, lo que es para los 8 días de la resurrección. Y es así como mismo nosotros vemos entonces como María Magdalena ayer escuchábamos lo que va al encuentro y lleva también el mensaje que se han llevado de la tumba al Señor, pero Jesucristo sabemos entonces que ha resucitado y pues misma María Magdalena, pero hoy en mismo lo que nos habla ahora lo que es el Evangelio de San Mateo 28, 8, 15, vemos entonces cómo las mujeres, después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres salen a toda prisa. Pero hoy vemos lo interesante, cuando ellas van corriendo, pues sale el encuentro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que sucede? Pues nuestro Señor Jesucristo, ellas se postran ante Él, lo abrazan, le abrazan los pies y lo adoran. Vemos entonces, querido hermano y hermana, nuevamente, ¿a quién se le adora? Solamente a Dios. Entonces vemos nuestro amado Señor Jesucristo, pues es mismo Dios, el Espíritu Santo, tres divinas personas, un solo Dios y hombre verdadero. Se postran y lo adoran. Entonces, ¿qué es lo interesante? La respuesta de nuestro Señor Jesucristo, no tengan miedo, vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Y así es lo interesante el mensaje. Pero vemos entonces lo sucedido también. La otra parte, lo que viene entonces, cuando ellas van al encuentro, para encontrarse con los discípulos, vemos entonces que algunos soldados de la guardia, ellos se enteran y van también a dar a la ciudad y les cuentan lo sucedido a los sumos sacerdotes, todo lo ocurrido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues se reúnen los sacerdotes, los ancianos, los sumos sacerdotes, los ancianos, y pues es interesante porque ellos mismos vemos lo que dice que ellos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados. ¿Con cuáles instrucciones? De que dijeran que durante la noche, en lo que ellos dormían, llegaron los discípulos del Señor, de Jesús, y se robaron el cuerpo. Y es interesante porque esto, querido hermano y hermana, ¿quién va a dar la vida? ¿Quién va a entregar la vida por una mentira? Una mentira, tal vez personas mientan por interés, por algún interés, por dinero, por lo que tú quieras, por muchas infinidad de cosas, pero de una manera, cuando vemos que estamos en el peligro o estás en el peligro de la muerte, pues quién es capaz de continuar con la mentira. Pero vemos lo interesante porque pues los apóstoles, ellos siempre fueron fieles al Señor, entregaron su vida, fueron martirizados, torturados, decapitados, pero vemos aquí cómo es lo interesante que cómo convencen a los soldados para darle una suma de dinero para que no llegara a quien, a oídos del gobernador. Incluso qué es lo que dicen ellos, los sumos sacerdotes también, y qué es lo que hacen también el pueblo, los ancianos, qué es lo que hacen también con esas instrucciones, para que si llegaba a oídos del gobernador, dice, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Queridos hermanos y hermanas, aquí qué interesante, porque lo que nosotros estamos viendo hasta hoy en día, cómo existe entonces la corrupción solo para hacerte daño, para poder, solo porque se tienen entre comillas autoridad, pero sabemos que la autoridad es Dios mismo, Cristo y el Espíritu Santo. Y es interesante cómo los soldados tomaron el dinero y cómo ellos mismos actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Y esta misma versión es interesante de los soldados, se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy mismo. Y querido hermano y hermana, ¿quién nuevamente va a poder mentir solo para poder obtener algo? En la manera que, ¿quién va a poder? Vamos, los discípulos, ¿cómo van 11? Porque ya no eran 12, recordamos que Judas pues se ahorcó, ¿sí? Recordamos, entonces ya nada más quedaban 11.
¿quién va a poder, querido hermano y hermana, 11 personas poder ganarle a todo el batallón, a todos los soldados, incluso ellos con espadas y todo lo que traían? Querido hermano y hermanas, imagínate con un mismo país pequeño, con un grande que está en guerra, pues lo que hacen es tratar de llegar a un acuerdo y llegar a una paz. No te vas a afrontar el pequeño con el grande. Imagínate 11 discípulos poder entrar en discusión, en pelea con el batallón, con los soldados, pues sería imposible, querido hermano y hermana. Pero sabemos nuevamente la corrupción, solo ellos por la mentira que llevaban, porque ellos sabían claramente, por la soberbia, por la ceguera, porque no querían reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Prefieren hacer esta gran calumnia de que se robaron el cuerpo, los discípulos, el cuerpo de Jesús. Pero vemos, querido hermano y hermana, nuevamente, cuando tú en verdad confiesas en el Señor, la gran alegría es que nosotros sabemos que Jesucristo resucitó y venció a la muerte. Por eso Jesucristo se levanta de esa tumba como lo había prometido que al tercer día resucitaría. Y es interesante que nosotros entendamos y comprendamos que nosotros, querido hermano y hermana, Dios te ha creado a ti y a mí por amor y con un propósito, porque Dios quiere compartir la vida eterna. Pero que no nos quedemos nosotros con ese miedo, sino que nosotros nos suceda como también a estas mujeres, que Jesucristo les dice: no teman, vayan a decirle a mis hermanos, los veré en Galilea, allá me verán en Galilea. Y a ti y a mí nos dice lo mismo, que nos levantemos y vayamos, que no temamos, que vayamos con esa alegría, que no temamos miedo, no tengas miedo, no temas por las persecuciones, enfermedades, por todo lo que estés pasando, lo que el Señor te invita y me invita a mí. Nos invita a todos a tener esa confianza, confiar en el Señor, que el Señor siempre te quiere dar la vida eterna. Es el Señor que nos invita entonces en este evangelio a que nos continuemos con esa alegría, porque estamos en una gran alegría de que Jesucristo ha vencido a la muerte. Jesucristo te quiere nuevamente a invitar a ti a compartir la gloria de la vida eterna. Jesucristo nos invita a que tú y yo tengamos el valor de levantarnos y ir caminando hacia Él, porque recordemos que nosotros mismos, si vamos al Padre, el mismo Jesucristo que es el Padre, pero vamos por el Espíritu Santo, el mismo Jesucristo, nuestro Dios, nos quiere dar esa gran alegría de que quiere compartir, sentar en la mesa y siempre estar con nosotros en la vida eterna. Eso también depende si tú y yo, querido hermano y hermana, queremos abrir nuestro corazón. Así es de que con gran alegría nuevamente, nosotros podamos gozarnos y siempre estar alegres y ser agradecidos con Papá Dios, Dios Padre, en su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, de que ha entregado a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él tenga vida eterna y no perezca. Para que sí, pues, querido hermano y hermana, tenemos una gran alegría nuevamente de que Jesucristo no se quedó en la tumba, sino que resucitó y así un día también te resucitará a ti y a mí, pero lo importante es también que tú y yo pongamos el casi nada, porque Jesucristo puso el todo. Así es de que nosotros es hacer, obedecer lo que nuestro Dios nos dejó para poder llegar un día al camino y la verdad y la vida que es Jesucristo. Nuevamente, vamos al Padre, todos como hijos de Dios. Santa María, Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros. Papá Dios, te damos gracias, Dios Padre Todopoderoso, por quien existimos y nos movemos, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la dolorosa pasión, muerte y gloriosa resurrección de tu Hijo Jesucristo. Por el Espíritu Santo, donde vino de lo alto, escuches, atienda las súplicas, necesidades que todos tenemos. Bendice al Santo Padre León XIV, a toda la Madre Iglesia. Y bendice también, Señor, a todos los gobernantes del mundo entero para que, guiados por la gracia del Espíritu Santo, sepan guiar a toda la humanidad. Y todos nosotros que nos has creado por amor y quieres compartir la gloria sin merecerla, escucha y atiende las súplicas que cada corazón, Señor, te hace, Señor, en cada momento. Y que todo sea para gloria tuya, por el bien de nuestras almas y nuestra propia salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendiciones, bendecido día.